Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del verso 20 al 26. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad se lo digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos, querida familia, queridos hermanos en la fe? Sean bienvenidos una vez más a este su canal de evangelización. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Gracias a Dios que Él nos permite la oportunidad de estar con ustedes nuevamente y haciéndoles la invitación a los que por primera vez nos ven a través de este canal de evangelización, haciendo esa cordial invitación a que se suscriban, activen la campanita y nos dejen un me gusta. Recuerde que el Señor quiere que todos lleguemos un día a la salvación. Por eso es muy importante, dice San Marcos 16:15. Y les dijo: vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Es la misión, es la tarea que el Señor nos ha dejado, y por eso nosotros les hacemos esa cordial invitación a que se unan a este proyecto de Dios, a este canal de evangelización. Recuerde que hoy San Mateo capítulo 5, verso 20 al 26, un hermoso evangelio, un mensaje para cada uno de nosotros, para ustedes y para mí. Recuerde, hoy el evangelio nos va a decir que debemos tener mucho cuidado, pero mucho cuidado a la hora de hablar. ¿Cómo es la forma en que ustedes hablan? ¿Cuál es su forma de hablar? Recuerde que la Escritura dice que la boca habla de lo que está lleno nuestro corazón. ¿De qué está lleno su corazón? ¿Qué palabras son las que usted expresa al hablar? Oiga, el Evangelio nos va a decir que debemos tener mucho cuidado a la hora de hablar, porque antes se dijo: no matarás. Ahora yo les digo que aunque sea con su manera de hablar, diciendo groserías, dando insultos o diciéndole a alguien: tú eres mi enemigo, estás matando a la persona. Te conviertes en un asesino. Hoy no hay necesidad que la persona tenga un arma para asesinar a otra persona. Hoy no se mata, no se asesina con armas, sino que también con su forma de hablar, con su forma de expresarse ante los demás.
Por eso hay que tener mucho cuidado, cristianos, hay que tener mucho cuidado en la forma de hablar, cómo nosotros nos relacionamos con los demás. ¿Sí? A una persona no se lastima con palabras, a una persona no se hiere con las palabras, porque a veces tenemos una lengua venenosa, ¿sí? Tenemos una lengua dañina, destructora, que acaba a cualquier ser humano con decirles insultos, cosas y malos tratos. Y a veces descuidamos nuestra manera de hablar y nos convertimos en una persona vulgar, grosera, altanera, fíjese bien. Y hoy dice el Evangelio que una manera de quitarle la vida, de quitarle la alegría, de quitarle el entusiasmo, de quitarle la emoción, de quitarle la esperanza a alguien, es utilizando nuestra lengua venenosa. Fíjese bien, oiga bien. Eso es lo que nos dice el Evangelio, que una manera de quitarle la vida a una persona es, ¿sí?, tratarla mal, ¿sí?, quitarle la vida, quitarle la alegría, quitarle el entusiasmo, la emoción, la esperanza a alguien, es utilizando nuestra lengua venenosa para hacer, ¿sí?, para hacer algún daño, y se convierte en un asesino. Jesús dice que si seguimos con esa manera de ser, con esa manera de pensar, hay un lugar de castigo donde vamos a pagar todo, fíjese bien. Y es por eso que hoy la palabra del Señor nos invita a que nosotros meditemos, reflexionemos el Evangelio, ¿sí? Porque muchas personas se llenan de odio, se llenan de ira y empiezan a tratar, a ofender a los demás. Y cuando una persona está lleno de odio, dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 15, que el que odia a su hermano, oiga bien, el que odia a su hermano es un asesino. Oiga que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Entonces, ¿en qué se convierte la persona? Cuando la persona odia, cuando la persona habla vulgarmente, groserías, palabras que ya no debe de hablar. Como cristiano, la palabra de Dios nos invita a que nosotros tengamos mucho cuidado a la hora de hablar. Debemos tener mucho cuidado en nuestra forma de expresarnos, especialmente los cristianos. Porque Santiago dice en su capítulo 3 que la persona que domine la lengua, oiga bien, porque muchas veces dice que la lengua, oiga, ¿cómo es? Santiago capítulo 3 dice, hermanos, no se hagan todos maestro. ¿Por qué dice eso? Porque el Evangelio empieza así. El Evangelio de hoy dice, yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Que no debemos ser como los maestros, como los fariseos, ¿sí? Que debemos ser diferente, que debemos tener un cambio. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los maestros? Aquellos según conocedores de las escrituras. Aquellos que imponían carga sobre los demás y ellos no movían ni un dedo. Por eso dice Santiago, hermanos, que no se hagan todos maestros. Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad y todos tenemos nuestras fallas. Oiga, el que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona, poniéndole un freno en la boca del caballo
podemos dominarlo y someterlo así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón el piloto los maneja como quiere, por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también la lengua, escuche bien. Por eso debemos tener mucho cuidado al hablar. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Vean cómo una llama devora bosques. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. ¿Sí? Dice que la lengua es algo pequeño, pero puede mucho, mucho. La lengua es como un fuego, dice. Es un mundo de maldad que rige nuestro organismo. Por eso Jesús dice que si seguimos con esa manera de pensar, con esa manera de hablar, hay un lugar de castigo para todos donde vamos a pagar todo. Recuerde que la palabra del Señor nos invita. Allá en el libro de Sirásida en su capítulo 23, en el verso 13, nos dice: no acostumbres tu boca a las groserías, sería pecar con palabras. Y muchos están acostumbrados a hacer eso. Muchos están acostumbrados a vivir eso. Hay quienes que dicen: es que yo no puedo cambiar mi forma de hablar, es que yo así nací, así crecí y así soy. Yo no puedo hacer nada. Pero la Biblia dice: no acostumbres tu boca a las groserías, sería pecar con palabras. Y si las Sagradas Escrituras lo dice, ya queda en nosotros creer o no creer. Recuerde usted que la palabra de Dios día a día nos enseña, día a día nos muestra cómo nosotros debemos ir despojándonos del viejo yo, del pecado, especialmente en este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento, tiempo de penitencia, tiempo de buscar esa reconciliación con Dios. Y es por eso que hoy el Evangelio nos enseña que debemos de tener mucho cuidado. Eso lo dice el Evangelio. Por eso dice: ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. Oye, Antiguo Testamento. La palabra del Señor nos viene a hacer esa invitación a que debemos ser más cuidadosos. No acostumbres tu boca a las groserías, sería pecar con palabras, dice Sirásida 23:13. Y oiga cómo lo dice Ezequiel. Ezequiel, la primera lectura, Ezequiel capítulo 18, verso 21 al 28 dice: si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho, a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió y debido a la justicia que haya practicado, vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así vivirá. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete la misma fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá a causa de la infidelidad a la que se hizo culpable y del pecado que cometió. Ustedes dicen:
La manera de ver las cosas que tiene Yahvé no es la correcta. Oigan, pues gente de Israel, así que mi manera de ver las cosas no es correcta. Por eso, el profeta Ezequiel nos dice, si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Dios quiere que nosotros lleguemos un día a la salvación y por lo tanto nos hace esa invitación. Ya queda en mí, ya queda en ustedes practicar la palabra, darle cumplimiento, llevarlo a la práctica. Y ya queda en nosotros, ya queda en mí, ya queda en ustedes, porque el Señor día a día nos invita. El Señor día tras día nos invita a todos los que siguen la secuencia del Evangelio día a día. Se dan cuenta de la forma en que el Señor cada día nos trae esa invitación. Recuerde que el verso 21 dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. Dice, no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Oiga, nos enseña de la ley, ¿sí? La ley era una sombra de lo porvenir, de todo lo porvenir. Y Jesús dice que vino a perfeccionar. Oiga cómo lo dice. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentar a un juicio. Pero yo les digo, dice el Señor, pero yo les digo, entonces, la ley era una sombra de todo lo porvenir. Y Jesús dice que vino a perfeccionarlo. Y eso vamos a ver cómo lo dice en el verso 17. En el verso 17 dice, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacerla, sino para traer lo definitivo. ¿Sí? Para traer lo definitivo, dice. Jesús vino para darle cumplimiento a la ley. Entonces, por eso hoy nos dice Hebreos, capítulo 10, en el verso 1 dice que la ley era una sombra de todo lo porvenir. Escuche, la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a hacerlos año tras año. De otro modo, quedarían puros de una vez. ¿Sí? Entonces por eso nos dice que la ley era una sombra de todo lo porvenir. Entonces, y Jesús vino a darlo cumplimiento, plenitud. Eso es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Eso es lo que nos dice. Por eso, el Evangelio dice, no matarás, el homicida tendrá que enfrentar a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio. Si uno se enoja con su hermano, oiga, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Y eso lo dice Efesios. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, en su capítulo 4, en su verso 26, dice, enójense. Oiga, dice, enójense, pero sin pecar. Efesios, capítulo 4, verso 26, dice de esta manera, enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Que uno es frágil, sí. Dice que el Señor dice que enójense, pero sin pecar.
de que va a haber momentos en que vamos a descuidarnos, sí, pero que después nosotros tenemos que meditar y recapacitar, porque eso lo dice el Evangelio. Si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Es un pecado. El enojarse es un pecado. ¿Sí? Es un pecado. Entonces, por eso, la palabra del Señor nos invita, fíjese bien, Sirásida, capítulo 28, en su verso 6, nos dice de esta manera: acuérdate de tu fin y déjate de odiar, piensa en la muerte. Y eso es lo que nosotros no hacemos. Nosotros pensamos en todas las cosas materiales, todas las cosas terrenales. Nosotros pensamos hasta el día de mañana. ¿Qué es lo que va a hacer mañana? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Ustedes o la gente, mucha gente, piensa en el día de mañana. Y dice Sirásida 28:6, dice, acuérdate de tu fin y déjate de odiar. Piensa en la muerte, en la descomposición y observa los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no tengas rencor, dice, a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y olvida la defensa. Eso es lo que nos invita a la palabra de Dios, a reflexionar, a meditar en la muerte. Que el Señor nos invita a hacer obras, a hacer un tesoro en el cielo a través de las obras de caridad, a través de la ayuda que usted le puede dar a un enfermo, la ayuda que usted le puede dar a uno que está en la cárcel, a alguien que está en el hospital, a alguien que va pasando y no tiene dónde quedarse en ese día o en esa noche. Obras de caridad es donde usted va a ir creando su propio tesoro en el cielo. Y es por eso dice que debemos de pensar, debemos de analizar en la muerte, que un día vamos a morir como se han ido nuestros familiares, se nos han adelantado, que un día nosotros vamos a pasar también por ahí y que debemos de meditar, hacer conciencia, que debemos de ayudar. Si tenemos más, demos más, si tenemos poco, demos poco, pero no dejemos de dar. Es la invitación que el Señor nos hace a través de su palabra. Y por eso es de que hoy nos dice, el Evangelio nos dice de que debemos de tratar de ponernos de acuerdo. Dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Mientras tenemos vida, mientras estemos en esta vida, todavía hay tiempo de prepararnos. Todavía hay tiempo de reconciliarnos con Dios. Todavía hay tiempo de pedir perdón a Dios y poder realizar nuestro sacramento. El Señor lo dice, el Señor nos invita. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Eso lo dice el Señor en su Evangelio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? ¿Quién es el juez? Dios. ¿Quién decide todo? Dios. Dios es el juez y Él es el único quien nos mandará al lugar según que nosotros hemos construido en esta vida, con su salud, con sus fuerzas, con su energía. Todo lo que usted está haciendo no quedará sin recompensa. ¿Sí? Y por eso la palabra del Señor nos invita a pensar. Sirásida 28:6, acuerda de tu fin y deja de odiar. Porque recuerdan ustedes que primera de Juan 3:15 dice, el que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Por lo tanto, un asesino no puede entrar al reino de los cielos.
Es la palabra, la invitación, ya queda en usted. Recibirla o rechazarla, queda en usted. Nadie lo obliga. Usted es libre de recibir, usted es libre de decir: yo me quiero convertir, yo me quiero preparar, quiero hacer mis sacramentos. Eso ya queda en usted. Pero el Señor, a través de su palabra, sigue haciendo esa invitación, sigue llevando esa palabra, ese mensaje, para que nosotros, todos, pero todos, lleguemos un día a la salvación. Querido hermano, querido amigo que nos escucha a través de este canal, la palabra de Dios viene a hacernos una gran invitación a prepararnos y cada día estándonos alimentando de la palabra de Dios. Que cada día el Señor nos regala su palabra para poder aprender, conocer, fíjese bien. Recuerde, Ezequiel 18, 21 al 28, si el pecador se arrepiente de sus pecados, no morirá. Si usted se arrepiente de hacer o de vivir en el pecado, ¿qué dice el Señor? Dice, si el pecador se arrepiente de sus pecados, no morirá. Es la invitación que el Señor nos deja. En cambio, el que odia a su hermano es un asesino. Por lo tanto, ni un asesino puede entrar al reino de los cielos. Entonces, por esa razón es de que hoy hacemos esa invitación a cada uno de ustedes, pidiendo a los que no se han suscrito, pidiéndole a que se suscriban, invitándolo y que activen la campanita, ¿sí? Ustedes que escuchen el Evangelio, inviten a otros a que se suscriban y que apoyen este proyecto de Dios, esta evangelización, sembrando la semilla de la palabra de Dios. Dios quiere sembradores y sembradoras, hombres y mujeres, para ir a sembrar la palabra de Dios, para ir a sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios lo acompañe en su casa, en el trabajo, en el negocio, en el mercado, en su carro, donde quiera que usted se encuentre. Que Dios Todopoderoso bendiga su vida, bendiga su familia y le conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.